Los dones del Espíritu Santo. O sea, el nombre de la reflexión es dones del Espíritu Santo. Para mirar este punto de dones puede ser un regalo o una cualidad o un conocimiento que se gana, se obtiene o se regala, o una autoridad que se gana, se da o se la regala. Cuando hablamos de dones, por eso pongo los dones del Espíritu Santo, porque hay dones del Espíritu contrario, espíritus diferentes que también tienen dones. Y en esto debemos tener mucho cuidado en esos dones, porque hay espíritus que tienen dones para engañar. En esto me acuerdo ahora de que cuando llamaron a un profeta, dos reyes que se han reunido para la guerra, y habían cantidades de profetas falsos. Y entre esos profetas falsos, podían haber algunos que decían verdad algún tiempo, alguna vez en cuando. Y el profeta dijo, ¿y por qué tú dices esto? Dijo, porque Dios me mostró que los dos reyes estaban juntos, que los profetas estaban alegando, y Dios le dijo en el cielo, dijo, ¿quién irá y los confundirá? Y hubo alguien que dijo, yo seré espíritu de mentira en su boca. O sea que si hay un don dado por alguien. O sea que hay muchos profetas que tienen un don de espíritu de mentira y lo hacen creer a la gente que es realidad. Por eso hay que tener diferencia entre los dones. Y es lo que a veces a nosotros nos queda difícil conocer, los dones del Espíritu Santo a los dones del Espíritu contrario. Hay muchos que tienen dones del Espíritu contrario y se cree como si fueran dones del Espíritu Santo. Yo una vez tuve un encuentro con un demonio y me decía, yo no vengo a hacer nada malo, vengo a ayudarte a predicar. Y le pregunté, ¿y qué vas a predicar? Por lo que predicas tú. Vamos a predicar a Cristo, vamos a predicar a Jesucristo, vamos a predicar al Señor. Yo predico a Dios. Dijo, pero ¿me vas a ayudar a predicar que Jesús es Dios sobre todas las cosas? Y ahí fue la conversación, se acabó. O sea que tenía un don. Y ya hay muchos en esta tierra que están entre grupos religiosos y tienen esos dones. Dones de convencimiento, dones de duda, dones de escasez espiritual. Y lo hacen continuamente destruyendo más y más a los que se le acercan y los que le permiten acercarse. Por eso cuando Juan escribe en una de sus cartas, también les explico esto, no todas las versiones lo tienen lo mismo. Si usted va a comparar la versión que yo tengo que viene del hebreo a la versión que viene de la Vulgata o la Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas, completamente contrarias. Una la crearon para una cosa y la otra viene una traducción que ayuda un poco más en el camino de la salvación. Así que cuando encontramos en la carta de Juan dice, y miramos bien que el falso profeta ya está en la tierra. Pero hay que probar a los que se creen estar inspirados por el Espíritu de Dios, a los que se creen tener un don del Espíritu Santo. O sea que probar a una persona, hay unas que dicen probar a un espíritu. ¿Quién prueba un espíritu si el espíritu no tiene cuerpo? Es una locura, pero así lo tienen escrito y hay muchos que santificaron el libro y dice así como lo diga es, bueno, tranquilo, si Sociedades Bíblicas es tu Dios, no hay problema. Y encontramos que sabemos claramente que hay que probar una persona cuando se cree estar inspirada por el Espíritu Santo, que tal que sea el espíritu contrario, el que tenga, dígame cuenta. Primeramente para probarlo tiene que confesar, ese espíritu tiene que confesar realmente que Dios es espíritu y que se manifestó en carne como un hombre común y corriente o como un hombre verdadero. Y si no tiene eso, es espíritu del falso profeta o espíritu del diablo. Hay muchos que les duele, el espíritu del diablo tengo yo, pero mira lo que estás predicando, mira lo que estás enseñando. Si yo enseño que Dios no es espíritu, o que el espíritu es uno y que Dios es otro y que la palabra es otra, me pongo cuando
dijo, eso es del falso profeta, que se iba a manifestar y ya está. En los tiempos de Pablo estaba y ahora está más avanzado todavía. Ahora en estos tiempos ha destruido fortalezas, ha destruido enormes grupos. Ya se me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Digo, pruébalo en la historia. África tuvo un avivamiento espiritual. Dejaron meter, entre comillas, a los que creían estar inspirados por el Espíritu Santo, que creían tener un don espiritual, y no era un don del Espíritu Santo, era un don del espíritu del demonio, y fueron engañados y se acabó. En África muchos están comenzando de nuevo porque allá reina la brujería y el espiritismo. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta. Porque no tuvieron en cuenta el conocimiento espiritual. Hablo del Espíritu Santo, no de los otros espíritus, que tienen conocimiento pero en espíritus contrarios. Hay otra que creo que muchos la conocen, lo que es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Un gran avivamiento, muchos libros de la calle de Susa, no sé qué, no sé qué más. ¿A quién dejaron meter? Dejaron meter a hombres que decían estar llenos del Espíritu Santo y no, tenían un don espiritual contrario y le destruyeron el grupo. Hay ramas por un lado y por el otro. Encontramos grandes monumentos ya destruidos, las capillas que tenían hechas grandes, enormes, quedó la historia, quedaron hospitales, quedaron puestos de salud, quedaron orfanatos con nombres de sus grupos. Y encontramos que pasó a la historia. Y como esas, también está pasando a la historia Suramérica, que muchos no la ven, pero ya va decayendo. ¿Por qué? Porque le han abierto las puertas a los que se creen están inspirados por Dios, pero tienen espíritus contrarios. Por eso es importante nosotros conocer las dos dimensiones, el don del Espíritu Santo y el don del Espíritu contrario. Porque cuando hablamos como dones, todos son del Espíritu Santo. No, no todos son del Espíritu Santo. Don es conocimiento y habilidad de una persona para hacer algo o autoridad que le dieron para hacer algo. La policía tiene un don de controlar la población. Hay unos que lo hacen mal, hay otros que lo hacen conforme a la ley. Le dieron, no es de ellos, es dada. Y cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, no son nuestros, son de quien los ha otorgado. No son para nuestro servicio, son para su servicio. No son personales, son para un cuerpo. Por eso es importante conocer los dones espirituales y cuáles son sus funciones. Hay unas que entre comillas se parecen, pero no lo son. Y en este caso hay cantidad de gente con dones en el mundo, pero también estamos buscando los dones en la iglesia de Dios. Dones del Espíritu Santo, porque entre las iglesias también hay dones contrarios. A veces me dicen, no, en la iglesia no está metido. Estuvo, está y estará. Daniel habla de la pasión desoladora en el lugar santísimo, se ha metido. En Apocalipsis habla de quiénes, de los que estaban metidos en la iglesia de Dios. Y habla hasta de Jezabel, habla de espíritus de un lado, habla de falsos profetas, habla de falsos apóstoles. ¿Por qué son falsos? Porque, entre comillas, se creen estar inspirados por el Espíritu Santo, pero al llevarlos a prueba, son falsos apóstoles. Y ahí está escrito, y bienaventurado tú que los has llevado a prueba y han salido falsos, porque son apóstoles de Satanás. Y a veces dice, ¿cómo se le ocurre si está predicando a Dios? ¿De qué manera lo predica? La mentira, para que le entre, tiene que tener más del 90% de verdad. Porque si la mentira tiene el 0%, es una fábula que no tiene sentido. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces nosotros debemos de conocer poco a poco cuáles son los dones del Espíritu Santo. Porque si los dones del Espíritu Santo es amor, ¿qué clase de amor? Porque ahora te dicen, es que todo es amor. Usted tiene que aceptarlo como es. Usted tiene que estar de acuerdo a como él es. Usted no le puede decir que eso no le sirve porque eso es amor. Eso no es amor. Eso es tratar
yo o una persona de hacer lo que quiere, como quiere y que así le agrada a Dios. El amor de Dios, ¿cómo es que se llama el amor de Dios? Vino a dar su ley en la tierra, vino a dar su plan de salvación, ese es el amor. Si hubiera sido como dice el mundo, y los saduceos y fariseos ya están listos, los miraba ya, ¿para qué? Hay que amarlos, hay que dejarlos como están. Les dijo cantidades de cosas que ahorita se le dicen a un grupo religioso, y yo creo que si no lo meten a la cárcel lo mandan matar. Y lo mismo le pasó a nuestro Salvador en ese tiempo. Lo mandaron matar, ese hombre tenemos que matarlo. Y la autoridad es que debe estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque está en contra de una religión o de un grupo religioso que se cree estar inspirado por el Espíritu Santo. Y muchos se convencen que sí es cierto. Como predica, que dice, mire la ley, tienen la Torá, tienen no sé qué, pero no tenían al Salvador. Muchos tienen la Biblia, pero no tienen al Salvador. Muchos hablan de Salvador, pero no le pertenecen. Son cosas que se ven casi iguales, pero no son. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. Es lo mismo, usted va a una compañía, tiene 100 trabajadores, pero de los 100, 50 trabajan por la compañía. Y los demás lo hacen porque necesitan dinero, por cantidades de cosas, pero no por la compañía, y no les interesa la compañía. Y lo que dicen, y si se acaba, me voy por otro lado. Lo mismo sucede en el pueblo de Dios. Hay muchos que adoran, honran a Dios y le ayudan a construir su iglesia. Pero hay muchos que, entre comillas, adoran a Dios y le ayudan a destruir su iglesia. Que es lo que en este tiempo casi la mayoría está haciendo. Destruyéndole su iglesia. Y eso no es una inspiración por el Espíritu Santo. Eso es una inspiración demoníaca. Hay muchos que dicen, pero hermano, ¿por qué usted lo predica? Porque así está sucediendo y es necesario que usted lo sepa. No se pueden curar las heridas de alguien con pañitos de agua tibia. La mentira se tapa con una verdad. No se tapa con otra mentira. Como decir, una deuda se paga con dinero, no se paga con otra deuda. Présteme para pagarle, queda debiendo doble. Y lo mismo es, el anuncio de este mensaje se debe anunciar conforme nuestro Señor y Salvador Jesús lo ha mandado a anunciar. Principalmente que Él es el Salvador y que la gente conozca a Yeshua y sepa quién es Él para poderle adorar. Porque nadie puede adorar a quien no conoce. Y eso es lo que no quiere aceptar el mundo. No conoce a Dios y dice que le ama. Y usted encuentra en el mundo a la gente diciendo, ¿y usted qué? Lo que Dios quiera. Y Dios me lo bendiga. Y hay muchos que dicen que hacen hasta la voluntad de Dios. Y es la de ellos. O sea que se hicieron dioses. Porque a veces la gente no sabe qué es voluntad. Voluntad es lo que yo quiero hacer. Si alguien está en la casa, hoy se va a hacer aseo, usted me lava la loza, usted me hace eso, esa es mi voluntad. Y no vaya a decir, hoy se hace la voluntad de Dios aquí, usted me lava la loza, usted hace aseo. Esa no es la de Dios, esa es la suya. La voluntad de Dios es lo que Él ha mandado hacer. Que todos le obedezcan, que todos le crean, que todos le adoren y que todos se salven. Eso es lo que Dios, el mandato de Dios es la voluntad de Dios. Y lo otro es la mía. Si usted lee las escrituras, dice, y unos van y vienen y se hacen como si fueran eternos. Digo, si Dios lo permite o si Dios quiere, iremos y volveremos. Pero esa no es la voluntad de Dios, es la mía. Y si Dios me permite, pues lo hago. Y si no, no. Pero hay muchos que se enojan. Es que así hablo yo. Yo sé que así habla usted, pero eso no es lo correcto. Y ni tampoco le agrada a Dios. Que es lo más importante que debemos saber, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Porque si nosotros decimos yo tengo un don, y muchos creen más en los dones que en Dios o en que tiene el don. El don o la habilidad la da el que tiene el poder. Como a un policía se la da al Estado, como a un siervo de Dios se lo da a su Señor. Y lo que hago yo lo hago para mi Señor, no lo hago para mí. Y muchos se enorgullecen y lo hacen para ellos. Y muchos le dan propaganda. Cuando venga el hermano Julano, usted sanado, le pone la mano y lo sana. Cuando venga el hermano Julano, va a haber el avivamiento aquí.
Y no es así. Cuando todos estemos completamente creyendo, sirviendo y obedeciendo a Dios como Él manda, va a haber un avivamiento aquí. Cuando nosotros confiamos en Dios y le clamamos a Él, va a haber sanidad. Así no haremos por las sanidades, va a haber sanidad. Porque no es tanta la aclamación, sino la fidelidad. La fidelidad vale más que la multitud de palabras. No digo con esto que no se puede orar. Estoy poniendo el punto principal, fidelidad. Y después va el resto. Porque dejamos lo principal y queremos hacer lo secundario primero. Es lo mismo que están haciendo muchos. Dice, vamos a orar a Dios y se comienzan a cantar. Cantos que, te digo yo, ni adoran a Dios. Y se olvidan de dos cosas más importantes. Y Pablo dice, y no se olviden de la ayuda mutua, de la hospitalidad, del amor, de las cosas que son adoración a Dios. Y si van a la alabanza, pues que sean frutos o que sean cantos que confiesen, alaben y glorifiquen su nombre. Y si no, los cantantes que cantan para vender su música, para lo que sea, Dios no comparte su gloria con nadie. Si es para Él, no para nadie. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces, hermanos, muchos saben ya que es un don, que es un regalo, que es una habilidad, pero la importancia es cuáles son las habilidades que da el Espíritu Santo para el servicio de su iglesia. Si a alguno le da profecía, es el Espíritu el que profetiza para bien de nosotros y de Él. Si a alguno le da interpretación de lengua, es para que interprete qué dijo el Espíritu Santo a su cuerpo o a los que quieren ser su cuerpo. Si alguno tiene el don o la habilidad de atraer personas, como lo hay en el Espíritu Santo, lo hay en el mundo. El otro espíritu también tiene habilidad de atraer personas, de sacar personas hasta la verdad y pasarlos a la mentira o pasarlos al error. Hay gente que tiene la habilidad esa de que las personas lo siguen. Hay gente que tiene una voz que penetra el espíritu. Como hay para el Espíritu Santo y para el espíritu contrario. Por eso hay música que buscan cantantes especiales que su voz penetre. Por eso el escuchar música mundana hay problema, porque penetra el espíritu. Por eso el escuchar una adoración a Dios y sentir que verdaderamente estoy adorando a Dios por medio de esa alabanza, tiene influencia espiritual. Y me conecta más con Dios. Que a mí me digan, no, hermano, yo voy a una discoteca, yo voy a escuchar, yo no hago nada. Eso te contamina, porque eso es espiritual. El enemigo ha buscado gente que cante y que su voz penetre al espíritu. Y Dios está buscando predicadores y cantantes que su voz penetre al espíritu, que su voz quede grabada. Que alguien cuando diga, me acuerdo como predicó fulano de tal. Aunque es odiado por las demás religiones, yo sé que Dios lo ama porque es una voz que no se olvida, es una voz que penetra, es una voz que conmueve el espíritu. Pero eso no es nuestro, es de Dios. Cuando Pedro se levanta y dice, y que cada uno de ustedes se convierta a Dios y se bautice en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y podrán recibir el don del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Espíritu por medio de su siervo. Así usted se lo ayuda a Pedro. Pedro es parte del cuerpo de Dios y dice, lleno del Espíritu de Dios se levantó y habló. ¿Quién habló? Dios por medio de una persona. Su instrumento. Y así es que en estos tiempos se necesita hombres con un don espiritual o llenos del Espíritu Santo en su servicio. Porque si miramos claramente, en estos puntos importantes encontramos que Dios ha sellado a las personas para su propiedad. Vamos a leer aquí un poquito en Efesios 4, 1. Les exhorto yo preso por el Señor Yeshua a que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportando unos a otros por amor,
poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Espíritu, con una es la esperanza a que Dios los ha llamado. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos, y a cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones del Señor Jesús. O sea, a cada uno se le ha dado algo. Porque si a ti te han dado el Espíritu Santo, tú tienes una autoridad. Si tú lo lees en Hechos, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. O sea que hay poder. ¿Para qué? Para un servicio a un mismo Señor. Tú no vas a recibir el Espíritu Santo para servirle al mundo, para servirle a un grupo, no, para servirle a Dios. Ni vas a recibir el Espíritu Santo para bajar a los otros, sino para servirle a Dios. El que tiene el Espíritu Santo o un don del Espíritu Santo se conoce por el Espíritu. ¿Qué debe confesar ese Espíritu y qué debe hacer ese Espíritu? Porque a veces nos estamos confundidos y cuando la gente se reúne en su salón cultural, todos son santos, y cuando salen de su salón cultural, todos son inconversos. Ese no es el pueblo de Dios, eso es una costumbre. Adoran a Dios y sirven al mundo. Eso no es nuevo, eso es antiguo, usted lo puede encontrar en las Escrituras, que hay muchos que adoraban a Dios, le aprendieron a adorar a Dios, pero a servir al mundo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, es importante nosotros aprender. Necesitamos aprender a conocer. Porque para nosotros conocer el bien y el mal, tenemos que saber cuál es el bien y saber cuál es el mal. Pero si no sabemos, hermano, ¿y usted cómo está? Yo bien aquí como todo. Pero usted conoce el bien y el mal, me dice sí, pero esos que predican 3, 4, 5, 7 nombres, y que el nombre no tiene importancia. Digo, pero es que esa es mi iglesia. Bueno, tranquilo, si es su iglesia, no sé con qué le vaya a pagar, porque yo pertenezco a la iglesia de Jesús y Él tiene un plan y una promesa para mí y para todos sus seguidores. Y lo común que dicen algunos, yo soy pentecostal de los pies a la cabeza, no sé qué te irán a dar ellos, pero yo soy siervo de Jesús y he entregado mi espíritu a Él y Él me va a dar un pago. Y eso espero que lo hagan todos sus servidores. No se le ocurra en su memoria llegar a decir que usted pertenece a un grupo o que usted pertenece a un superapóstol o a una superorganización o supercorporación. Nosotros pertenecemos a un super salvador que se nombra Yeshua y Él ha prometido salvarnos. Cuando yo aprenda, no de palabras, sino de convencimiento y en verdad que soy un siervo de Jesús, en todas partes lo soy. No tengo una costumbre que es un día y cuando esté metido en un salón cultural, no. Es toda la vida. Porque ese es el plan de Dios con nosotros. No es por un día, ni por un mes, ni por un año, es por toda la eternidad. Así que los que estamos aquí convencidos de lo que estamos haciendo es por toda la eternidad. Bendito el nombre de Jesús. Entonces el punto importante de hoy es, hermanos, aprender a conocer los dones del Espíritu Santo y distinguirlos de entre los dones del Espíritu contrario. Porque hasta sanidades hay en el Espíritu contrario. Dice, se me permitió hacer milagros y prodigios. Se le permitió. ¿Para qué? Para que nosotros miremos en quién confiamos. ¿Estamos detrás de las sanidades o estamos detrás del Salvador? Porque en el Salvador hay sanidades, hay vida eterna, hay resurrección de muertos. Satanás únicamente puede llegar hasta hacer una sanidad, nunca levantar a un muerto. Y su poder llega a un límite. Se le ha permitido hasta un límite. Lo último límite de Satanás es parar a una persona y hacerle ver descender fuego del cielo a la tierra. Eso lo hacen los gnósticos y muchas grandes religiones satánicas, que su líder llega a ese punto. Hasta ahí llegó su punto. Pero entre nosotros los siervos de Dios no hay límites. Porque no es hacer ver, sino realidad. Elías no hizo ver descender fuego del cielo a la tierra, sino descendió y quemó. O es real.
Esto es hacer ver falso. Amén. Por eso debemos de aprender a distinguir la realidad de la falsedad. En nosotros hay un poder incomparable que ni sabemos que tenemos. La mayoría de nosotros no sabemos ni qué somos, ni qué autoridad tenemos, ni qué nos pertenece. Por eso menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Así que, manos a la obra y seguir adelante, escudriñando las cosas del Espíritu y buscando cómo servirle a Dios, que es nuestro dueño. Ya no somos propiedad privada, somos propiedad de alguien. No, yo soy yo, no, yo soy de Él. Bendito el nombre de Jesús. Así que les voy a dejar acá esta corta reflexión. Espero que tomen contexto, miren, como dice, indaguen, porque más de uno a veces nos engañan por muchos que se creen estar inspirados por Dios, o tienen Espíritu de Dios, o tienen un don de Dios, y no lo es. Hay diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los dones del Espíritu contrario. Y nosotros tenemos que aprender a conocer el bien y el mal. Cuando empezamos a discernirlo, somos capaces de desechar el mal y coger únicamente el bien, podemos seguir adelante. Porque el mundo anda revuelto. Si usted mira, no conoce ni el bien ni el mal, pero si usted le habla, que Dios me lo bendiga, voy a orar por usted, y al rato lo ve en la cantina, lo ve tomando, lo ve insultando, lo ve dando, no sabe qué es el bien y el mal, tiene una costumbre, y Dios no me puede condenar porque soy bueno. Aprende, reflexiona, que tengo que estar en un solo camino, en un solo lugar y pertenecer a alguien. Yo no puedo estar, pertenezco allá o pertenezco acá. Las escrituras están, el que se hace amigo del mundo es un enemigo de Dios. Así hable bien, así hable bonito, así le diga que Dios es uno, pero si es amigo del mundo, anda allá en el mundo, es enemigo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Sí, que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.